Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que tú te encuentres y el día de hoy vamos a continuar con nuestra elaboración de circuitos analógicos. Toca el turno del circuito número 13 de tu cuadernillo de prácticas del kit Laboratorio de Sistemas de Control Analógico. En la descripción viene en dónde puedes conseguir tu material. Y este circuito se llama luz nocturna. Vamos a controlar el encendido de unos LEDs mediante una fotocelda, calibrando el encendido de los LEDs mediante un potenciómetro. Al final vamos a ver este principio de funcionamiento del circuito. Lo más importante es que vamos a utilizar como elemento de control a un transistor NPN 3904. Vamos a ver la lista de materiales. Vamos a utilizar una resistencia de 47 ohms, amarillo, violeta, negro, dorado, que es esta de aquí, amarillo, violeta, negro, dorado. Una resistencia de 15 kilo ohms, café, verde, naranja, dorado, que es esta de aquí. Un potenciómetro de 100 kilo ohms, este es el potenciómetro de 100 kilo ohms. Una fotocelda o fotorresistencia P1. Para este caso, la fotorresistencia, cuando no hay luz, aproximadamente estamos hablando de 1 a 2 millones de ohms su valor, pero cuando incide mucha cantidad de luz sobre su superficie, la resistencia interna baja al orden de los 200-300 ohms. Un transistor 2N3904, que sería este de aquí, 2N3904. Un LED de 1 que va a ser de color verde y un LED de 2 de color rojo, que son los que vienen en tu material. Obviamente, para poder alimentar o energizar nuestro circuito necesitamos nuestro broche de pila y una batería de 9 volts que tú vas a conectar hasta que termines el circuito. Siempre, por favor, únicamente conecta el broche de pila y al final, cuando ya se vaya a probar el circuito, es cuando conectamos la pila. Muy bien, pues vamos a realizar el armado de nuestro circuito.
mucha luz en mi fotocelda. Los LEDs están apagados. La intención de este circuito es que cuando haya luz, los LEDs estén apagados, pero conforme vaya oscureciendo el día, vamos a suponer que tenemos este circuito en la intemperie con la luz solar. Cuando hay mucha luz solar incidiendo sobre la superficie de la fotorresistencia, que los LEDs están apagados. Pero a medida de que vaya oscureciendo, este sería más o menos la simulación de que va atardeciendo, va atardeciendo, va atardeciendo, hasta que tenemos nula cantidad solar en la superficie de la fotorresistencia. ¿Te diste cuenta? En este momento los LEDs se acaban de encender y tenemos un sistema automatizado de luz nocturna. Pero a medida de que va amaneciendo y empieza a existir más y más cantidad de sol sobre la superficie de la fotorresistencia, los LED se acaban de apagar. Pero bueno, y tú dirás, ¿para qué sirve entonces el potenciómetro? El potenciómetro te va a servir para calibrar hasta qué punto los LEDs van a encender. Vamos a suponer que a ti te gustaría que todavía existiendo un poco de luz solar, los LEDs estuvieran prendidos, que se empezaran a prender desde antes que oscureciera por completo. ¿Sí? Entonces, si todavía está llegando un poco de luz y tú quisieras que los LEDs ya estuvieran prendidos, vamos a suponer que fueran como las 7 de la tarde, donde apenas empieza a oscurecer, pero a ti te interesaría que los LEDs ya estuvieran prendidos, haríamos esto. Fíjate nada más. Disminuiríamos la resistencia de nuestro potenciómetro. Y en este momento, como te podrás dar cuenta, los LEDs ya están prendidos. Significaría que con el potenciómetro vamos a calibrar hasta qué punto tú quieres que la fotorresistencia active los LEDs. Si tú quieres que con poca luz ya empiecen a encender los LEDs, lo que tendríamos que hacer es disminuir la resistencia interna del potenciómetro. Y como te podrás dar cuenta, ya con esa cantidad de luz, los LEDs están prendidos y obviamente si se oscurece más, los LEDs empezarían a encender aún más todavía. Pero, ¿qué sucede? Ahora, tú quisieras que los LEDs se prendieran únicamente con la completa ausencia de luz. Únicamente hasta que ya no esté recibiendo la fotorresistencia a alguna luz, ya sea artificial o natural, porque obviamente la fotorresistencia puede trabajar con luz solar o luz de una lámpara. Vamos a suponer que tú quisieras que hasta que estuviera completamente sin luz la fotorresistencia en la superficie prendieran los LEDs, lo que tendríamos que hacer entonces es calibrar el potenciómetro a tal grado que hasta que tengamos una resistencia en el potenciómetro al máximo, en ese momento es cuando prendieran los LEDs. Si te das cuenta, ahora vamos a hacer que incida un poco de luz sobre la fotorresistencia y a partir de este momento los LEDs van a permanecer apagados porque calibramos que nuestro circuito únicamente opere hasta que haya completamente ausencia de luz sobre nuestra superficie de la fotorresistencia. Y de esta forma estaríamos entendiendo cómo es que funcionan las lucetas o las lámparas que tenemos en nuestras calles, en las avenidas. Esas lámparas que cuando no reciben ninguna luz solar, en automático se van a prender. Y cuando al amanecer empieza a incidir luz solar sobre la fotorresistencia que tienen estos sistemas, porque te podrás dar cuenta que esas lámparas de la calle, pues obviamente tienen una fotorresistencia como la que estamos presentando aquí. Este sistema que tenemos aquí es muy similar a cómo están trabajando nuestras lámparas en la calle. Muy bien, espero que te haya gustado este pequeño circuito, que es muy padre. Ya empezamos con ese mundo de la automatización, cada vez nos acercamos más a este mundo de la automatización y ahora vamos a analizar el circuito, qué es lo que está sucediendo al interior del circuito para que este fenómeno se pueda llevar a cabo. Vamos a analizar entonces qué es lo que está pasando en el circuito y nos vamos a dar cuenta que existe una malla exterior, o sea, todo el perímetro del circuito, que sería la que estoy marcando aquí de positivo, hacia la resistencia de 47 ohms en serie con un LED de 1, en serie con un LED de 2, que se va a conectar hacia el colector de un transistor. Bajamos hacia acá, tenemos un emisor que directamente se va a conectar a negativo. Recordemos que una de las funciones del transistor es permitir el flujo de la corriente entre colector y emisor cuando existe una pequeña corriente de base que esté llevando el transistor de la región de corte a la región de saturación. Por lo tanto, si la base de un transistor NPN recibe una pequeña corriente positiva, aquí la vemos, si esta base del transistor recibe una corriente positiva,
en automático va a permitir un flujo de corriente de emisoras a colector, haciendo que los LEDs se enciendan. Recordemos también que para análisis el flujo de la corriente se ve de positivo hacia negativo, tal y como lo estoy marcando en este momento. Pero en la realidad, la corriente eléctrica viaja de negativo hacia positivo. Un comentario importante es que el transistor tiene dos formas de trabajar. Por eso es un semiconductor, está hecho con materiales semiconductores como el silicio y el germanio. El transistor puede actuar en la región de corte, significa que no hay flujo de corriente de emisor a colector, por lo tanto los LEDs no prenderían, y en la región de saturación, habiendo entonces continuidad de corriente de emisor a colector, haciendo que los LEDs prendan. Obviamente, de corte a saturación hay diferentes niveles, ¿no? También debemos de saber que un transistor puede utilizarse como un amplificador de corriente, que hasta cierto punto es algo de lo que se está viendo en este circuito. Pero bueno, cuando no hay corriente de base o la corriente de base no es tan grande o no es la necesaria para llevar al transistor de la región de corte a la región de saturación, no va a haber conducción de esta corriente negativa procedente de la pila y por lo tanto aquí no hay conducción de corriente, por lo tanto el negativo nunca va a llegar a este cátodo de LED D2 y los LEDs no van a prender. Ahora, ¿cómo controlamos la cantidad de corriente que le llega a la base? Sí, recordemos que si no hay la suficiente corriente en la base, aquí no va a haber conducción de corriente entre emisor y colector, por lo tanto no van a prender los LEDs. Pero si en la base hay la suficiente corriente para ver una conducción de negativo hacia positivo de emisor a colector, los LEDs van a prender. ¿Cómo estamos controlando esa cantidad de corriente? Pues por este arreglo de resistencias que tenemos aquí. Aquí tenemos una malla, ¿sí? Todos los componentes están en serie, toda esta malla de aquí, en donde aseguramos con esa resistencia de 15 kilo ohms que siempre haya un control de corriente hacia la base para no dañar nuestro componente. ¿Por qué? Porque el transistor va a tener un cierto límite de corriente en la base, la cual vamos a asegurar que no exceda con esa resistencia de 15 kilo ohms. Pero bien, ahora hay dos resistencias con las cuales vamos a poder estar, ¿sí?, moviendo la corriente que pasa a través de este conductor hacia la base. Tenemos una resistencia de 100 kilo ohms y tenemos una fotocelda de 2 millones de ohms. Cuando esta resistencia, que es un potenciómetro, está en su nivel máximo de resistencia, o sea, en 100 kilo ohms, y la fotoresistencia está en su nivel máximo, que aproximadamente son 2 millones de ohms, porque no está incidiendo luz sobre su superficie, ¿qué crees? La cantidad de corriente que tenemos aquí, al ser estas dos resistencias muy grandes, va a ser casi nula. Por lo tanto, entonces, en la base no recibimos corriente y la corriente negativa que tiene que pasar de emisor hacia colector no va a pasar, provocando que nuestro transistor esté en la región de corte. ¿Qué significa región de corte? Que no va a haber conducción de corriente entre emisor hacia colector. Ahora más sin en cambio, si empezamos a disminuir el valor de este potenciómetro y el valor de esta fotocelda, esta resistencia variable que es un potenciómetro, pues obviamente vamos a variar su valor girando una perilla. Recordemos que el potenciómetro tiene una perilla para variar su resistencia interna, entonces vamos a empezar a bajar su resistencia interna mediante la perilla y cuando empezamos a hacer que a esta fotoresistencia llegue cierta cantidad de luz, también vamos a lograr que su resistencia interna empiece a disminuir. Por esta situación entonces y por ley de Ohm, cuando hay menor cantidad de resistencia, va a haber mayor cantidad de corriente eléctrica. Recordemos que la ley de Ohm dice que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales, pero inversamente proporcionales a la resistencia. Entonces, si la resistencia disminuye, en automático la cantidad de corriente que va a pasar hacia la base va a aumentar, permitiendo que el transistor pase de la región de corte poco a poco hacia la región de saturación, dejando fluir esta corriente negativa del emisor hacia el colector para hacer prender nuestros dos LEDs que tenemos en la malla perimetral del circuito. Muy bien, pues hasta aquí el día de hoy con este circuito. Espero que vayas entendiendo poco a poco el principio de funcionamiento de cada uno de los componentes, el principio de funcionamiento de los circuitos y ponte a jugar, ponte a experimentar con tus circuitos porque poco a poco nos vamos acercando más a la automatización. Recuerda, estamos en el canal del profe Carlos Robuedo. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela a que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.